Jueves Santo. Por la mañana del jueves, primer día de los panes ácimos, estando el Salvador en Betania o quizá ya camino de Jerusalén, los discípulos le preguntaron dónde le gustaría que prepararan lo necesario para preparar la Pascua. El Salvador encargó a Pedro y a Juan de los preparativos y les dijo: «Adelantaos vosotros dos a Jerusalén y, al entrar, encontraréis un hombre con un cántaro de agua en la cabeza. Seguidle hasta la casa donde vaya, y al dueño le dais este recado de mi parte. El Maestro te envía a decir: el momento está muy cerca. Quiero celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Y él os enseñará una sala grande, amueblada. Preparad allí las cosas». Y sucedió como el Salvador les había dicho, y prepararon lo necesario para la fiesta en casa de aquel hombre afortunado a quien Jesús, con un recado tan amistoso, pidió su casa. Después llegó el Señor con los otros discípulos a Jerusalén y fue a casa de su amigo, que le estaba esperando. Encontraron todo preparado: el cordero, las lechugas amargas, los panes sin levadura, los bastones y las demás cosas necesarias para celebrar la Pascua. A la hora indicada, inició el Señor la ceremonia. Sacrificaron el cordero, rociaron con su sangre el umbral de la casa y lo asaron al fuego. Luego el Señor se calzó, se ciñó el vestido, tomó el bastón y se puso en pie junto a la mesa, y los apóstoles hicieron lo mismo. Después comieron el cordero con pan sin levadura y lechuga amarga, de pie y deprisa, como quien está de paso. Los judíos hacían todo esto en recuerdo de su liberación y salida de Egipto, y era también como una figura o símbolo de la liberación del pecado que habíamos de conseguir gracias a la sangre derramada por Jesucristo, nuestro Salvador. En aquel momento, y con una gran entereza, estaba comenzando su pasión. Terminada la ceremonia, dejaron los bastones y se sentaron a la mesa para la cena ordinaria. Mientras comían, el Salvador, con toda su ternura, puso de manifiesto el tremendo amor que sentía por sus apóstoles, diciéndoles cuánto había deseado cenar con ellos antes de morir. «He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer». El misterio que iba a suceder en aquella cena era tan grande que necesitaba para realizarse del infinito deseo del Hijo de Dios. Les dijo también que aquella era su última cena y que ya no cenaría más con ellos hasta que se viesen juntos en el banquete del cielo, donde todo deseo se cumple. «Vosotros habéis estado conmigo y no me habéis abandonado en los momentos de prueba. Por eso estaréis también conmigo cuando yo triunfe. Yo dispongo que mi reino sea para vosotros, como mi Padre ha dispuesto que su reino sea para mí, para que os sentéis conmigo a mi mesa, y comáis y bebáis, y luego os sentaré sobre tronos como jueces de las 12 tribus de Israel». Esto decía el Salvador a sus amigos, consolándoles, porque quedaban huérfanos, y les prometía una gran herencia para después de su muerte. Judas estaba entre ellos, disimulando su traición. Y el Salvador, con su inimitable misericordia, comía a la mesa y en el mismo plato con un hombre de quien sabía que trataba de venderle, y que había señalado ya el precio, y que no pensaba en otra cosa sino en encontrar la ocasión oportuna para entregarle. El Señor, para hacerle ver que sabía su secreto, que iba a morir voluntariamente, y para ablandar su corazón, se quejó: «Ciertamente os digo que uno de vosotros me va a traicionar». Al oír esto, todos se entristecieron y se miraban unos a otros asustados, y examinaban su propia conciencia por ver si había en ella algún rastro de esa traición. Aunque su conciencia no les acusara, por temor y para tranquilizarse a sí mismo y a los demás, cada uno preguntaba con humildad: «Señor, ¿soy acaso yo?». Siguieron cenando. Estaban 13 a la mesa y es probable mojarían el pan 3 y hasta 4 personas en un mismo plato. Los apóstoles insistían al Señor para que dijese quién era el traidor y les librase así de la sospecha de los demás y de su propio temor. Pero el Salvador quería salvar a Judas y no descubrió del todo el secreto,
no fuera a ocurrir que el odio de sus compañeros terminara de hundirle del todo. Jesús, al contrario, recalcó más la amistad que despreciaba Judas con su traición. De verdad os digo que el que me ha de vender no solo está a la mesa conmigo, sino que moja en pan en mi mismo plato. El Hijo del Hombre sigue su camino, hacia la cruz, pero va porque quiere y por obedecer a su Padre y para salvar a los hombres. Así está escrito, pero desdichado del que entrega al Hijo del Hombre. Ahora se cree que triunfa y que va a ganar amigos y dinero, pero en realidad va hacia el tormento eterno, tan grande que más le valiera no haber nacido. Judas, al verse descubierto y que la señal de mojar el plato iba por él, con tan poca vergüenza en la cara como poco era el temor de Dios que tenía en el corazón, preguntó: ¿Soy yo acaso, Señor? Y el Salvador, en voz baja, para que los demás no lo oyeran, respondió: Tú lo has dicho. Que según el modo de hablar de los hebreos es lo mismo que decir sí. Era la noche del jueves, antes del día solemne de la Pascua. Sabía Jesús que había llegado su hora, que aquel era el día en que, al morir, había de pasar de este mundo a su Padre, y aunque siempre había tenido mucho amor a los suyos que estaban en este mundo, al final de su vida les dio mayores muestras de este amor. Una vez terminada la cena, Judas, ya decidido a venderle, él, hijo único de Dios, lleno de ternura y amor hacia los suyos, se levantó de la mesa, se quitó la túnica, se ciñó una toalla y echó agua en un lebrillo, se arrodilló y se dispuso a lavar los pies a sus discípulos. Al hacer esto, no solo dio un gran ejemplo de humildad, sino de amor. El amor nunca tiene poco o ningún trabajo por bajo que sea. Y esto hizo el Señor. Se humilló y tomó el aspecto de un siervo, y no tuvo asco, nada más comer, de limpiar los pies sucios de los apóstoles, aquel que tuvo amor al lavar con su sangre nuestros pecados. Empezó por Pedro, al que solía dar el primer lugar como cabeza de los apóstoles. Es así como debe empezar la limpieza y reforma de las costumbres, por los que hacen cabeza. Pero Pedro, al ver una cosa tan nueva e insólita, se negó con su vehemencia acostumbrada: «Señor, lavarme tú a mí los pies». Esto es más para pensar que para explicarlo, dice San Agustín. ¿Tú a mí? ¿Quién es ese tú y quién es ese a mí? El Señor insistió, pues aunque la negativa de Pedro nacía sin duda de respeto hacia su maestro, también era debida a ignorancia. No conocía los fines que pretendía el Señor, no se daba cuenta que quería expresar con ello la necesidad de limpieza interior antes de recibir el cuerpo y la sangre que poco después les iba a dar. No es posible alcanzar la limpieza de las propias culpas si él mismo no las lava con su propia sangre. Todo esto quería enseñar el Salvador a Pedro, que no veía más que lo de fuera. Por eso Jesús le respondió: «Lo que yo hago no lo entiendes ahora. Tengo razones suficientes para hacerlo. Si las supieras, no intentarías impedírmelo. Pero como ahora no las sabes, te opones. Déjame ahora lavarte los pies, como yo quiero, que a su tiempo lo entenderás». Pedro siguió negándose en su testarudez. Quizá pensaba que la única razón que el Señor decía era por darles ejemplo de humildad, y él no podía consentir que se humillase a sus pies. De ahí que le respondiera enérgicamente: «No me lavarás los pies ni ahora, ni a su tiempo, ni nunca». Ante la testarudez de Pedro, que no se quería dejar lavar los pies por aquel que iba a lavar todos sus pecados, le contestó con la misma energía: «Si yo no te lavo, no tendrás parte en mi herencia». No intentes, Pedro, impedir que quite los pecados a los hombres, porque no lo puede hacer otro sino yo, que he venido al mundo a servir y no a ser servido, y a dar mi vida como rescate por todos los hombres. Y no exageres tu cortesía y educación hasta el punto de hacerte daño a ti mismo, porque si no te lavo yo, puedes despedirte de mi amistad y serás para mí como quien no tiene nada que ver conmigo. Entonces se vio que la negativa de Pedro no nacía sino de respeto y de humildad. Al entender lo mucho
que le importaba dejarse lavar, se ofreció a que le lavase no solo los pies, sino las manos también y la cabeza. El Salvador le dijo: «El que se ha bañado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, que en todo lo demás está ya limpio». Esto suele suceder cuando uno sale del baño, se ensucia un poco los pies y se los tiene que volver a limpiar. Cuando uno está limpio de pecados mortales, puede ser que se ensucie un poco con pecados veniales, y es conveniente que se lave, y es necesario que cada vez se purifique más para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. El Señor tenía clavada en el corazón la pérdida de Judas, y no deja escapar esta nueva ocasión, así que, para demostrarle su sentimiento, para moverle a que se arrepintiera, como de paso añadió: «Vosotros estáis limpios, pero no todos». Porque, como sabía quién le había de entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios». Luego, todos se dejaron lavar los pies y ninguno se atrevió a poner la más mínima resistencia después de oír lo que el Señor había respondido a Pedro. Ya que el Salvador dijo que hiciésemos con nuestros hermanos lo que Él había hecho con nosotros, debemos estar muy atentos a lo que Él hizo para saber lo que debemos nosotros hacer. Había llegado la hora en que Jesucristo nuestro Señor, sumo y eterno sacerdote, según el orden de Melquisedec, tenía que ofrecer su cuerpo y su sangre en un verdadero sacrificio. Con él iba a reconciliar a todo el mundo con Dios. Ese mismo cuerpo y sangre que sería sacrificado en la cruz quedó perpetuamente entre nosotros bajo la apariencia de pan y de vino, para que fuese nuestro sacrificio limpio y agradable que ofrecer a Dios bajo la nueva ley de la gracia. Jesucristo está realmente presente en ese sacramento y nos da su cuerpo como verdadera comida y su sangre como verdadera bebida en prueba de su amor, para fortalecer nuestra esperanza, para despertar nuestro recuerdo, para acompañar nuestra soledad, para socorrer nuestras necesidades y como testimonio de nuestra salvación y de las promesas contenidas en el Nuevo Testamento. Amorosamente preocupado por el futuro de su Iglesia, y ya a las puertas de su pasión y de su muerte, no hacía otra cosa sino encomendar y ordenar las cosas de modo que no faltase nunca ese pan hasta el fin del mundo. Estaban los apóstoles atentos y en tensión para ver lo que iba a ocurrir con aquella nueva ceremonia. El Salvador se vistió la túnica que se había quitado, se sentó otra vez a la mesa y, como si fuese a empezar otra nueva cena, mandó a sus apóstoles que se reclinaran como él. Todos expectantes, les dijo: «Habéis visto lo que he hecho con vosotros. Me llamáis Maestro y Señor, y es verdad, porque lo soy. Pues si yo, que soy vuestro Maestro y vuestro Señor, os he lavado los pies, quedáis obligados a hacer vosotros lo mismo. Con caridad y humildad, por dificultoso que os parezca, y aunque os desprecien. Porque yo os he dado el ejemplo, así que como lo he hecho yo, de la misma manera lo tenéis que hacer vosotros, porque el siervo no es más que su Señor, ni el enviado es más que el que le envía. Si entendéis bien estas cosas, seréis felices cuando las hagáis». Es maravilloso advertir cómo el Salvador no perdía ocasión para demostrar a Judas la tristeza que le causaba su traición, y quería hacer ver que no iba engañado a la muerte, sino porque quería. Por eso añadió: «Os he dicho que seréis felices, pero no lo digo por todos. Se ha de cumplir la Escritura. El que come a mi mesa me ha de traicionar. Digo esto ahora y con tiempo, antes de que se haga, para que cuando lo veáis cumplido creáis lo que os he dicho que soy». Todos le miraban sobrecogidos, advirtiendo en su cara y en su postura que trataba de hacer algo grande y desacostumbrado. El Señor tomó un pan ácimo, sin levadura, de aquellos que sobraron de la primera cena, y levantó los ojos al cielo hacia su eterno Padre, para que vieran que de él venía el poder de realizar una obra tan grande. Dio las gracias por todos los beneficios que había recibido y, especialmente, por el que en aquel momento le era dado hacer a todo el mundo. Bendijo el pan con unas palabras nuevas, a fin de preparar un poco a los apóstoles,
a aquella grandiosa novedad que quería hacer. Partió el pan de modo que todos pudieran comer de él, y lo consagró con sus palabras. El pan se convirtió en su cuerpo y parecía pan, y a la vez su mismo cuerpo estaba presente y también visible a los ojos de los apóstoles. Las palabras con las que consagró el pan daban a entender claramente cuál era la comida que les daba. Tomad, comed, esto que os doy es mi cuerpo, el mismo que ha de ser entregado en la cruz por vosotros y por la salvación de todo el mundo. Dio a cada uno de aquel pan consagrado, y todos lo tomaron y comieron, y sabían lo que era aquello, porque el Salvador se lo dijo con palabras bien claras. Había también sobre la mesa, entre otras, una copa de vino mezclada con un poco de agua. Tomó el Señor la copa o cáliz en sus manos, dio gracias al Padre Eterno, lo bendijo también con una bendición nueva, lo consagró con sus palabras, y aquel vino se convirtió en su sangre. Aquella misma sangre que corría por sus venas estaba realmente presente también en aquella copa, y parecía vino. Las palabras con las que había consagrado el vino fueron tan claras que los apóstoles entendieron bien lo que les daba a beber. Bebed todos de este cáliz, porque esta es mi sangre, con la que confirmo el Nuevo Testamento, la misma sangre que derramaré por vosotros en la cruz para que se os perdonen los pecados. El Salvador había venido al mundo para hacer una humanidad nueva y para establecer con ella una nueva alianza y un testamento mucho mejor que el Viejo Testamento, que había establecido antes con los antiguos judíos. Los mandatos de este testamento nuevo son más suaves y más perfectos, y las promesas que se hacen más grandes, porque ya no se refieren a bienes temporales, sino eternos. Y este Nuevo Testamento se confirmó no con sangre de animales, como el viejo, sino con la sangre del Cordero sin mancha, que es Cristo. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz tuvo la eficacia de quitar todos los pecados del mundo. Este fue el testamento que instauró el Señor en su última cena, y estaban presentes los 12 apóstoles, representando a la futura Iglesia. Para dar mayor firmeza a lo que ordenaba, el Señor dio a beber su sangre con estas palabras: Esta es mi sangre, con la que confirmo el Nuevo Testamento, la misma sangre que derramaré por vosotros en la cruz, para que se os perdonen los pecados. El Señor pretendía que este sacrificio y sacramento durasen en su Iglesia hasta el fin del mundo. Por eso no solo consagró el mismo pan y el vino, sino que dio ese poder a los apóstoles, para que ellos también consagraran y transmitieran ese poder hasta que Él viniese a juzgar el mundo. Les mandó expresamente que cuantas veces celebrasen este sacrificio lo hicieran acordándose de Él y del amor con que moría por los hombres. Por legado tan rico como es su cuerpo y su sangre, y todos los tesoros de gracia que mereció con su pasión, así nunca podría olvidarse de Él. Siempre que hagáis esto, hacedlo acordándoos de mí. Este pan está destinado al sustento de los hombres que van como peregrinos por el mundo. Es tan grande y fuerte el fuego de su amor que hace a los hombres santos, los transforma con el amor de quien les tiene tanto amor. Estas divinas palabras deben ser recibidas con fe y todo agradecimiento. Aquel Señor que no engaña dijo: Tomad y comed, que esto es mi cuerpo. Bebed todos de este cáliz, que es mi sangre. Es grande su generosidad, solo digna de Dios. ¿Qué podré yo darte, Señor, por ese beneficio? Diré con todo el afecto de mi corazón: Mira, Señor, este es mi cuerpo, te lo ofrezco en el dolor, en la enfermedad, en el cansancio, en la fatiga, en la penitencia. Esta es mi sangre, te la ofrezco si tú quieres que tenga que derramarla por tu gloria. Esta es mi alma, que quiere obedecer en todo tu voluntad. Después de todas estas cosas, al ver el Señor que su muerte se acercaba y que Judas persistía en su obstinación, se entristeció aún más y, lleno de congoja, repitió: De verdad os digo que es uno de vosotros el que me ha de vender. Judas, sin embargo, endurecido, permaneció en su mal propósito.
No le bastó que Jesucristo le hiciera ver que Jesucristo conocía su tradición, ni tampoco que se lo repitiera tantas veces y de tantas maneras. No se inmutó ante su maestro arrodillado a sus pies, siguió sentado a la mesa con todos y miraba y hablaba a aquel que sabía su traición y comía en su mismo plato y hasta recibió el sacramento del cuerpo y sangre del Señor. Por eso Judas, tan cerca de aquel hombre ingrato y obstinado, repitió ahogado por la tristeza: «De verdad os digo que es uno de vosotros el que me ha de vender». Como no decía el nombre, todos se asustaban y seguían mirándose unos a otros a ver por quién lo decía. Su conciencia no les acusaba, es cierto, pero creían más al Señor que a su propia conciencia y reconocían que, como eran hombres, podían fácilmente cambiar y caer. Pedro, con su acostumbrada impetuosidad, estaba ansioso por descubrir al enemigo, para despedazarle con sus propias manos si pudiera. No se atrevía a preguntarlo directamente al Señor y, por otro lado, no podía soportar más tiempo aquella duda. Sabía el cariño especial que el Salvador demostraba a Juan en presencia de todos, y como a Juan le resultaba fácil preguntarlo sin llamar la atención. Le hizo señas desde su sitio para que averiguase a quién se refería. Juan estaba echado sobre el pecho de Jesús y le pidió que le dijese quién era. El Señor le respondió en voz baja. Solamente lo oyó Juan: «Aquel a quien yo dé el pan mojado». Tomó un trozo de pan, lo mojó en alguna salsa que quedaba en la mesa y se lo dio a Judas. Aquel gesto fue para Juan la respuesta a su pregunta. Para Judas, otra prueba de cariño para ablandarle el corazón y para obligarle a cambiar su mal propósito. Pero aquel desgraciado, por su culpa, empeoraba siempre con los remedios que el Señor le daba para salvarle. Judas se comió aquel trozo de pan y después de ese bocado, Satanás entró en su alma. El demonio le había inducido a que concertase la venta de su maestro, pero ahora, adueñándose de él con más fuerza, le instó a que ejecutara inmediatamente su plan. El Salvador, al verle cegado y fuera de sí, le dijo con calma: «Haz pronto lo que tengas que hacer». Nadie, excepto Juan, entendió el verdadero sentido de estas palabras. Imaginaron, pues Judas se encargaba de la bolsa y de los gastos comunes, que el Señor le enviaba a comprar alguna cosa o que diese alguna limosna, como solía. Pero el Salvador hablaba de su alma, por eso le dijo: «Haz pronto lo que tengas que hacer». No le aconsejaba que ejecutase una maldad tan grande, al contrario, se lo echaba en cara, haciéndole ver que leía su pensamiento. No trataba tampoco de impedirle lo que iba a hacer, porque era infinitamente mayor su deseo de padecer la muerte por amor que el odio que sentía Judas y su deseo de venderle. En cuanto Judas se comió el bocado y oyó lo que el Señor le decía, movido por Satanás, salió inmediatamente del comedor y de aquella casa donde estaba Jesús, para no volver jamás junto a él. Cuando Judas salió, ya era de noche. La Virgen María no ignoraba la causa por la que el Hijo de Dios se había hecho hombre en sus entrañas. Sabía que era para redimir a los hombres y que por ello sufriría un cruel tormento y derramaría su sangre y moriría en la cruz. Lo sabía por lo que había leído y meditado en la Sagrada Escritura, aún antes de que su Hijo se encarnara. Lo sabía también por la profecía del viejo Simeón, y cuando ella y José presentaron a Jesús en el templo. Y además lo supo gracias a las frecuentes conversaciones que tendría con su hijo sobre este tema, porque si el Señor anunció tantas veces su muerte a sus discípulos, mucho más avisaría a su madre. En aquellas largas conversaciones a solas con ella, le explicaría la Escritura y así le mostraría mejor la conveniencia de que Cristo padeciese antes de entrar en su gloria. Si el Salvador advirtió varias veces a sus discípulos
cuánto más y mejor lo haría su madre para consolarse y descansar en ella. Los discípulos no entendían este misterio y el Señor no encontraba consuelo al hablar con ellos. La primera vez que se lo dijo, quisieron convencerle de que no debía padecer. Eso es lo que intentó Pedro. Cuando volvió a anunciarles su muerte, ya próxima, como vieron que no había esperanza de impedírselo porque el Salvador estaba dispuesto a padecer, se pusieron tristes y se asustaron. Después, mientras rezaban en el huerto de los olivos y ellos estaban ya prevenidos y repetidamente avisados, al verle en aquella agonía y que intentaba consolarse con ellos, se caían de sueño por la tristeza. El Salvador no podía encontrar descanso en ellos. Unas veces tenía que reprender su celo imprudente, otras animar su flojera con un consuelo, otras veces tenía que exhortarles con su doctrina y fortalecerles contra la tentación. Si, a pesar de esto, el Señor insistía en confiar su pena y buscar alivio en donde encontraba tan poco, ¿cómo no iba a hacerlo también su madre? Le haría saber sus preocupaciones y tristezas, y así descansaría en ella. Le contaría las calumnias y envidias, el odio y la persecución que sufría. Le prevendría del fin en que había de terminar todo. Entre aquella borrasca y tempestad iba al final a morir ahogado entre las olas. Muchas veces trataría con su madre de estas cosas, desahogándose. Ella entendía profundamente este misterio, lo aceptaba con plena conformidad, lo sentía con toda su ternura y ofrecía su dolor llena de fe, porque su corazón es semejante y muy unido y casi uno con el de su Hijo. Siempre que la Virgen María pensaba en la pasión de Jesús, sentía ya con la experiencia lo que había profetizado Simeón. Tu alma será atravesada con un puñal. Cada vez que veía a su hijo, le venían a la mente los tormentos que sufriría en cada uno de sus miembros. Imaginaba su cabeza clavada de espinas, su cara abofeteada, la espalda sangrante de azotes, los pies y las manos clavados, su pecho herido por la lanzada. Al abrazarle, abrazaba juntos en su corazón su cuerpo y aquellas torturas, y decía: manojito de mirra es mi amado para mí, yo le daré cobijo entre mis pechos. Se despertaba en la Virgen un grande y cada vez más ardiente amor. Con la luz del Espíritu Santo conocía bien la majestad de Dios y la maldad de los hombres, la amargura del dolor que por ellos padecería. Consideraba estas cosas en su corazón y advertía la grandeza del amor de Dios y el inmenso beneficio que hacía a todos los hombres. A este conocimiento correspondía ella en su humildad con un profundo agradecimiento a Dios, con un encendido amor por los hombres a quienes Dios tanto había amado que les entregaba a su Hijo. Ella también, estimulada por la generosidad divina, deseaba emplearse toda entera en la salvación de los pecadores. Nunca se ha de cansar nuestra Madre de interceder por nosotros, y ahí estriba nuestra esperanza, pues, por nuestro bien, quiso que se realizara aquello para lo que vino al mundo su Hijo, derramar su sangre, precio de nuestra redención. Estaba la Virgen María advertida, había meditado continuamente en la pasión de su Hijo. Por eso vino a Jerusalén, porque sabía que aquella era la noche en que iba a ser entregado a la muerte. Entró con las otras mujeres que de ordinario acompañaban a Jesús en la misma casa donde su Hijo iba a celebrar la Pascua. Aunque en otra habitación, iba enterándose de lo que el Salvador hacía, decía y mandaba. Preparó la cena como tantas otras veces lo había hecho. ¿Qué trabajo se le iba a hacer duro si su mismo Hijo lavaba los pies a sus apóstoles? Supo cómo su Hijo les daba a comer su cuerpo y a beber su sangre, y para que durase hasta el fin del mundo. Más que ninguna otra persona advirtió la hondura de este misterio y supo valorar la inmensidad de este beneficio y agradecer este consuelo que le daba en la ausencia de su Hijo y esta compañía en su soledad, más que nadie, porque nadie como ella estaba herida de amor e iluminada con la luz del Espíritu.
Oiría la larga despedida con que su hijo se separaba de los apóstoles y esperaría el final de aquella enamorada despedida. El Señor se puso en pie con firme resolución. Los apóstoles le imitaron. Juntos dieron gracias a Dios y cantaron lo que tenían por costumbre después de la cena. A eso parece referirse el Evangelio. Cantado el himno, salieron. Este himno constaba de 7 salmos enteros y empieza con el Salmo 112. Alabad, hijos, al Señor. Y termina con el Salmo 118. Bienaventurados los que caminan limpios. En esta noche de tanta preocupación y dolor, el Salvador dio las gracias a su eterno Padre y lo hizo despacio, cantando. Nos da ejemplo de verdadero agradecimiento y también de fiel obediencia a lo que la ley mandaba. Cuando comas con abundancia y satisfacción, cuídate de bendecir y dar las gracias al Señor tu Dios por la tierra tan fértil y excelente que te ha dado. Al ver la Virgen a su hijo en pie, se retiró para esperar a solas el último abrazo, la última despedida que tanto esfuerzo le había de costar. Le vio aparecer con la tranquilidad y el sosiego de siempre, la cara encendida por la larga conversación después de la cena, pero más por la conmoción que sentía dentro, delante de ella, con el amor que este hijo sentía por esta madre. Le diría: Madre, no vengo a decirte nada que no sepas ya, vengo a despedirme para lo que ya sabes. Me he consolado hablando muchas veces de eso contigo. Da gracias a Dios, madre, porque te ha cabido en suerte tener un hijo que va a morir por la justicia, pero la justicia de Dios por salvar a los hombres y hacerlos hijos suyos. Anímate, madre, que el fruto es grande, todo pasará pronto, enseguida volveré a verte, y ya inmortal y lleno de gloria. Al hacer esto cumplo el mandato de mi Padre y hago su voluntad. Me iré más consolado si tú te quedas un poco más consolada también. Tengo prisa, madre, dame tu bendición y abrázame. Las lágrimas corrían por las mejillas de la Virgen. El corazón se le partía de dolor por el constante esfuerzo por obedecer y amar lo que Dios disponía. Y era grande su amor, pues pudo ofrecer al Hijo, a quien tanto quería, por la gloria de Dios, por la salvación de los hombres. La Virgen quizá respondiera: Hijo mío, que sea tu Padre quien te dé la bendición desde el cielo. Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí su voluntad. El Salvador lloró, se enterneció y lloró de ver llorar a su madre. Mudos los dos, hablándose ya solo con el sentimiento, se echaron en brazos el uno del otro y en silencio se separaron luego. Ella le siguió con los ojos hasta perderle de vista.